Pues nada, vamos allá a contaros qué es esto de los recuentos de los 15 minutos, que es una nueva metodología más o menos que empezamos allá en 2019-2018 desde EBMS, desde el seguimiento de mariposas europeo. Pues generamos esta nueva metodología pues para ampliar un poco más frontera, ¿no? Y para conseguir más datos en más sitios. A ver, ¿qué pasa la siguiente? Para poneros un poco en contexto, quería poneros los distintos tipos de métodos de seguimiento que podemos tener y si los ponemos como en una gráfica de cuánto esfuerzo de muestreo necesito y la experiencia que necesito, pues os voy a poner unos cuantos métodos, ¿vale? Hay muchísimos para registrar insectos, pero bueno, os voy a poner solo unos poquitos y empezaría pues con los datos oportunistas, ¿no? Sabéis todos que hemos registrado pues, fotos en iNaturalis, en Observado, en Biodiversidad Virtual, en todas estas plataformas donde puedes meter una foto y básicamente estás dando el registro de una especie en concreto en un momento, pero no sabemos más allá de eso, ¿no? De ese momento, de si había más individuos de esa especie o no, ¿no? Entonces son datos oportunistas. Si nos vamos a un poquito más de experiencia y un poco más de esfuerzo de muestreo, pues iríamos a los transeptos, ¿vale? Que en este caso, pues sí que necesitas un poquito de experiencia, necesitas conocer las reglas, que son las que explicamos el otro día de cómo hacer un transepto, que no es muy difícil, pero bueno, algo se tiene que saber. Y la experiencia en cuanto a que tienes que saber las especies de mariposas que ocurren en tu transector, ¿no? Que se puede aprender poco a poco, pero bueno, requiere un poquito más que simplemente poner una foto en una plataforma online. Y si ya nos vamos al esfuerzo de muestreo máximo y experiencia, pues os he puesto aquí el Max Release Recapture, que creo que en castellano sería como capturar, marcar y liberar, ¿vale? Que esa es, por ejemplo, os he puesto aquí esta mariposa que la marcan con un número y luego se vuelve al día siguiente y se vuelven a recapturar y con esa información se sabe exactamente el número, se hace una estimación muy precisa de cuántos mariposas existen en esa población, ¿no? O sea, esto ya es más para la parte científica donde se estudia en una población en concreto. ¿Y dónde situaría los 15 minutos? ¿No? Pues en este caso sería entre los transeptos y los datos oportunistas. Queríamos generar un nuevo método que tuviera un poquito mayor de esfuerzo de muestreo que los datos oportunistas, pero que no requiriera tanto como los transeptos. Entonces estaría en un punto intermedio. ¿Y qué son estos recuentos de 15 minutos? Pues básicamente es una metodología para contar insectos durante 15 minutos y lo puedes hacer en un área específica, en una ruta o incluso en un punto fijo donde tú quieras. Lo bueno es que estamos registrando el esfuerzo de muestreo porque estamos registrando durante 15 minutos, entonces nos permite comparar, ¿no? entre distintas muestras. Y a la vez nos está registrando las abundancias de mariposas, que es algo bastante importante, no solo las especies que se encuentran, pero cuántas. Entonces nos da una información bastante importante. Y con esto nos abre muchísimas posibilidades de dónde hacer los recuentos de 15 minutos. Para poneros la comparación entre los dos, el otro día hablábamos de los transeptos y es que son muy importantes porque son la base de los BMS, ¿vale? De los programas de seguimiento de mariposas no podemos tenerlos sin transeptos. O sea, los transeptos son básicos porque son los métodos estandarizados y los que nos dan mayor datos muy robustos, ¿no? Porque nos dicen específicamente del mismo punto las mariposas que hay año tras año. Los recuentos de 15 minutos son buenos y son más flexibles, pero se tiene que entender como un apoyo al BMS, ¿vale? No va a ser una sustitución a los transeptos, sino que nos da un poquito más de flexibilidad para poder hacerlos donde queramos. Sigue siendo un método estandarizado y utilizamos más o menos las mismas reglas que con un transepto, en plan, registro las mariposas en un cubo imaginario, intento, si estás andando, pues más o menos no contar las mismas mariposas y demás. Y a la vez nos está dando, pues, datos robustos, pero no tan precisos como un transepto, ¿no? Porque si hago un 15 minutos aquí en mi jardín y al día siguiente me voy a la montaña, no estoy registrando en el mismo sitio como sí que hago los transeptos. Se podría hacer, ¿eh? Y lo estamos
estamos mejorando la aplicación para que se puedan hacer recuentos de 15 minutos favoritos y que la gente registre en el mismo sitio. Pero bueno, para poneros en una comparación con los transeptos, ¿vale? ¿Y dónde puedo hacer estos recuentos de 15 minutos? Pues en todos lados. Por daros una idea, se puede hacer mientras que vas haciendo un paseo, incluso de camino a tu transepto, podrías hacerlo, o si estás en el fin de semana y ves un prado bonito y ves mariposas que reconoces, pues podrías hacer un 15 minutos en el prado, en la montaña, cerca de una ribera, incluso en zonas más urbanizadas, dentro de la ciudad, en parques urbanos, puede ser perfectamente, ¿por qué no? Y luego yo presiono mucho para que lo haga la gente de vacaciones. Si te conocen las mariposas y sabes mucho de especies y te vas a otros lugares, pues también ayudar a recoger datos, ¿no? En esas zonas. Y por supuesto las zonas rurales, imprescindible también, ¿no? Siempre. ¿Y por qué usar estos recuentos de 15 minutos? Pues para empezar, a mí me parecen muy divertidos. Aquí os he enseñado a unos compañeros haciendo 15 minutos en Madeira, que tuvimos un proyecto y la verdad que fue como que hacíamos incluso una competición entre nosotros, a ver quién hacía más 15 minutos, ¿no? Es muy flexible, al ser solo 15 minutos y con la aplicación lo puedes hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Es perfecto para vacaciones. En este caso teníamos un proyecto en Madeira, pero también estábamos en parte de vacaciones, entonces registramos toda la isla con los 15 minutos y nos da una información muy valiosa. A la vez sigue siendo un método estandarizado porque estamos registrando el esfuerzo de muestreo, por lo que es bastante valioso, y nos está sirviendo mucho para llenar vacíos. ¿A qué me refiero? Para recoger datos en zonas pues, muy interesantes donde es difícil a veces llegar a tener transeptos con mucha frecuencia, ¿no? Pues en zonas de montaña o bastante en áreas aisladas o zonas donde existen especies raras. Y al contrario, también nos sirve para registrar en zonas pues, que no nos pondríamos un transepto porque son bastante aburridas, ¿no? Como zonas agrícolas o zonas muy intensificadas que no tenemos muchas especies, pero que necesitamos tener los datos. Y nada, os he puesto aquí los 15 minutos que hemos hecho hasta ahora en toda Europa y bueno, podéis ver que España va muy bien. Se nos han unido hace poco los catalanes, están promocionándolo mucho y bueno, ya veis que se está llenando Cataluña de una forma muy rápida. Y pues para hacer estos 15 minutos diseñamos una aplicación que se llama Butterfly Count, que es la aplicación de EBMS. Así que voy a repetir un poquito de las cosas que dije el otro día, el martes. Si alguno que estuvo el martes, voy a repetir unas cuantas cosas, pero bueno, para que se queden los mensajes bien. Esta aplicación es gratuita, la puede descargar todo el mundo, está disponible para Android y para iPhone. Y lo único que necesitas es tener una cuenta de EBMS. La puedes hacer desde la aplicación o en la web. Y una vez que tengas la cuenta, pues está relacionado, ¿no? Tanto la web como la app. Esta aplicación la generamos para facilitar la recogida de datos de mariposas en toda Europa y pues a facilitároslo, ¿no? A todos los que queráis registrar datos, porque sea de una forma sencilla, útil y que la podéis utilizar en cualquier momento. La aplicación está traducida a muchos idiomas, entre ellos pues tenemos por supuesto el castellano, el catalán y estamos en proceso de tener el gallego incluso. Y nosotros registramos normalmente las mariposas en su nombre científico, en el nombre latín, pero también están nombres comunes de muchos idiomas y entre ellos el catalán, porque hay veces que, bueno, las personas que viven allí también que utilizan los nombres catalanes de las mariposas, ¿no? Para registrarlos porque es más sencillo. Y también tenemos la posibilidad de hacer recuentos de 15 minutos de una única especie. O sea, esto es útil. Pues por ejemplo, estoy en un sitio y veo que hay muchas apolos, ¿vale? Pero no me conozco todas las especies que hay en la alta montaña, por ejemplo, porque pues, son bastante complicadas, pero al menos me conozco la apolo, pues puedo hacer un recuento de 15 minutos registrando esta especie, ¿no? Pues podrías utilizarlo, es perfectamente compatible. Y luego también tenemos incluidos, por supuesto, la lista entera de mariposas de toda Europa y de algunos países fuera de Europa.
Y también tenemos otros grupos de insectos. Tenemos a las polillas, a los abejorros y a las libélulas. O sea que podrías hacer 15 minutos para estas especies también. Yo recomiendo que seleccionéis solo un grupo, como mucho dos, porque si me centro en contar libélulas no es lo mismo que registrar mariposas, ¿no? Estás mirando de dos formas distintas a la naturaleza. Bueno, pues básicamente la aplicación lo que hace es, cuando empiezas un 15 minutos, empieza la cuenta hacia atrás de los 15 minutos y empieza a registrar la ruta que vas haciendo. En este caso podéis ver que se ha ido registrando la ruta y es porque tengo el GPS activo. Por supuesto, tienes que tener como habilitar, ¿no?, que el GPS lo utilice la aplicación, pero en caso de que no tuvieras batería o de que no quisieras utilizarlo, también se puede utilizar con el GPS inactivo, ¿vale? O sea, lo puedes desactivar y crear la ruta que vas a hacer o el área. Por ejemplo, en este caso os he puesto este ejemplo, donde, pues bueno, voy a hacer en este prado, voy a estar registrando durante los 15 minutos y la registro. Lo puedes hacer una vez que hayas terminado de recontar o al inicio, como te parezca. Y bueno, pues enseñaros de una forma práctica, pero lo va a hacer luego Saba. Básicamente lo que tengo que hacer es, cuando esté en la aplicación, presionar el botón morado una vez y me llevará directamente al recuento de 15 minutos directamente. Y empieza la cuenta atrás. O sea que tienes que estar o preparado o le puedes dar al pausa, ¿vale? Se puede pausar el tiempo, en plan, vale, estoy preparado, voy a revisar si tengo el GPS encendido, si yo estoy lista para empezar a grabar, y cuando lo esté le vuelvo a dar al play y empiezo a añadir las especies que vaya encontrando. Entonces pues le doy a este botoncito, añadir especies, y empezamos a registrar las especies que vayamos viendo. Y bueno, esto es el resultado de lo que sería un 15 minutos, por ejemplo, en un parque, ¿vale? Esta es la ruta que se ha grabado y cada punto corresponde a una mariposa, porque lo que hace la aplicación es que me registra la coordenada específica de cada individuo. Y bueno, y aquí tenéis el listado entero de todas las especies y las abundancias. Lo he mencionado antes, la aplicación y la web están relacionadas con la cuenta, y todos los registros que se hacen en la aplicación al final tienen que ser enviados a la base de datos de EBMS. Y básicamente lo que estás haciendo es volcarla a la web, ¿vale? Y si tú quieres ver tus datos y los quieres editar porque, yo qué sé, te has confundido o cualquier cosa, o quieres verlos, siempre puedes entrar a la web, ir a la zona de mis datos y en mis registros te llevaría a esta pantalla y puedes ver aquí abajo todos tus registros, ¿vale? Y en esta zona es donde podrías verlos, editarlos. Y también aquí, por supuesto, tienes la parte de mis descargas. Se pueden descargar las rutas y se pueden descargar todos los datos que hayas registrado con la aplicación en un formato de Excel, ¿vale? Es un CSV lo que se descarga. Y para las rutas, pues es un KLM que lo puedes utilizar en cualquier programa de GIS. Y quería poneros aquí las aplicaciones que pueden tener esta metodología, ¿vale? De cómo podemos llegar a usarlas. Como podéis ver, se está popularizando y la estamos utilizando en bastantes lugares. Y pues bueno, puede ser muy útil para registrar datos en zonas de difícil acceso, para programas de seguimiento de especies amenazadas. Todos los miembros Estado de la Unión Europea tienen que registrar las especies que se encuentran protegidas por la ley europea. Entonces, por ejemplo, este podría ser un buen sistema, porque a lo mejor no tengo transeptos donde están todas las poblaciones de estas especies amenazadas, pero si conozco dónde están, podemos ir y hacer los recuentos, ¿no? Y saber cómo están estas especies. También puede ser muy útil para conocer la composición de zonas o recogidas puntuales.
Entonces, bueno, pues zonas de difícil acceso pues serían tanto zonas de montaña, estepas o incluso islas, ¿no? En las que no es tan fácil crear transeptos o espacios que tengan acceso limitado, pues por ejemplo zonas protegidas, ¿no? O por áreas militares, no sé, que te dejen entrar, pues se podría hacer un recuento de 15 minutos. Para especies amenazadas podemos utilizar los 15 minutos, ¿no? Las especies que se encuentran pues eso, amenazadas y que son singulares de muchos hábitats, pues nos puede ser muy, muy útil. Y como os he mencionado antes, podemos utilizar los recuentos de 15 minutos de una especie, o sea, solo te permite registrar una especie, eso significa que el resto de las mariposas no las cuento, pero esa en concreto sí, y nos puede dar información muy, muy útil de esa población en concreto. Y bueno, para enseñaros un poco, dentro de BMS España, los últimos datos que hemos registrado es muy interesante porque dependiendo de la metodología, conseguimos más datos dependiendo de los métodos, ¿no? Para estas especies protegidas. Pues, por ejemplo, podéis ver que las Apolo tenemos una cantidad, no, una abundancia bastante grande de Apolos que hemos registrado gracias a los 15 minutos, que comparado con los transeptos, pues no está frecuente, ¿no? Que aparezcan en nuestros transeptos. Mientras que Euphidia saurinia, que es una especie que está protegida, pero es muy abundante en España, pues por ejemplo en los transeptos se encuentra muy, muy bien. Entonces la combinación de estos dos métodos nos va a ayudar a conocer y a tener una mejor idea de cómo están las poblaciones españolas. Y bueno, esto os quería enseñar de un compañero nuestro, el coordinador de Castilla y León, Fernando Jubete, que utilizó esta metodología el año pasado, creo, o el anterior, para el programa de especies amenazadas de esta comunidad. Y bueno, pues estuvo haciendo muchísimos registros, podéis ver en toda la zona de, de Valencia y demás, que estuvo registrando y sacó muchísimos registros. Podéis ver más de 110, 15 minutos. Y bueno, y esto es uno de sus 15 minutos, ¿no? De una barbaridad de mariposas que encontró y que le fue muy útil porque registraba las especies que eran las protegidas, como aquí por ejemplo Fengaris arion, pero registraba todas las especies que se encontraba, por lo que fabuloso estos datos. Sí, Fengaris arion. Y bueno, también nos puede servir para hacer inventarios de espacios naturales o faunísticos, por ejemplo, para evaluaciones de impacto ambiental. Nos puede ser útil porque nos está registrando el área registrada y el tiempo. E incluso estudios científicos específicos, ¿no? de alguna especie. Y al principio mencioné para viajes, yo creo que es súper útil. Yo a cualquier lugar que voy me siento segura con la identificación de las mariposas. Por ejemplo, en islas es algo bastante sencillo, ¿no? Porque el número de especies es menor. Pues siempre intento hacer 15 minutos y bueno, no lo he mencionado, pero puedes hacer un 15 minutos, después otro y después otro. O sea, no hay límite, ¿eh? Puedes estar todo el tiempo que quieras. Y nada, pues puede registrar especies muy, muy singulares y zonas muy bonitas de biodiversidad. Y nada, ya voy terminando. Simplemente deciros que tenemos vídeos explicativos en el canal de YouTube de Butterfly Conservation Europe. En este caso los tenemos en inglés, pero bueno, simplemente hay pequeños vídeos cortos de cómo utilizar la aplicación para esto, para los 15 minutos. Hay consejos de cómo eliminar un registro o cómo encontrar cosas que no son muy obvias. Y bueno, pueden ser útiles. Igualmente ahora intentaremos resolver todas esas dudas con la parte más aplicada que va a explicar Saba. Y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias por uniros hoy y por escucharnos.